En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar. No en caso si los hijos de los protestantes, alguien si nos ataca aquí, vamos a comenzar con el mensaje de nuestra madre. La luz es lo de menos porque el último video que alcé sobre Tamar, más de 90. O sea que la luz es la verdad, más de 90 visualizaciones. Dice en el mensaje: queridos hijos, de nuevo los invito maternalmente a amar. Oren sin cesar por el don del amor. A amar a su Padre Celestial sobre todas las cosas. Cuando le aman a Él, se aman a ustedes mismos y a su prójimo. Eso no se puede separar. El Padre Celestial está en cada persona. Ama a cada uno y llama a cada uno por su propio nombre. Hijos míos, por eso, a través de la oración, escuchen la voluntad del Padre Celestial, hablen con Él, establezcan una relación personal con el Padre que hará aún más profunda la relación con ustedes mismos. La comunidad de mis hijos, mis apóstoles, como madre deseo que por medio de la oración hacia el Padre Celestial se pongan por encima de las vanidades terrenales que son estériles y que ayudan a los demás para que poco a poco conozcan y se acerquen al Padre Celestial. Hijos míos, oren, oren, oren por el don del amor, porque el amor es mi hijo. Oren por ustedes, oren por sus pastores para que tengan siempre amor por ustedes, como mi hijo lo ha tenido, para que puedan demostrarlo con su vida. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de noviembre de 2013. Entonces vamos a comenzar. Como decía, estaba viendo el video de que les hablaba el rapero Namegua. Un bopupu pues hacía hervir sus órganos, ¿no? Y esa es la realidad. O descubrí para te dice, descubierto. Como decía, cada vez que yo voy a hacer un video, siempre sale un cohetito chino. El oso nunca se separa del rapero, del cantante. Y la niña, como si fuera que representa a la hija de Yi. El oso es Jinping, que vivía en una cueva. Le ha desnudado completamente. Y esa es mi vida por completo. Y también tu vida, sin que tú te estás dando cuenta, siempre hay un oso, un payaso bailando, actuando. Pero o descubrí para te dice, lo descubre a todo. La niña abre la puerta del baño a quien le estaba espiando. Te invito ahí para que veas, para que a lo menos entiendan lo que yo siempre, es a esto lo que yo siempre estoy expulsando con la señal de la cruz. Sale corriendo. Son ellos los que están haciendo llover. Por eso decía
a Trump. Yo también quería atajar, pero la Virgen dijo, es parte de la limpieza. Son los que siempre vienen aquí a gritar, a salir. Como decía, es muy gracioso. Cuando estaba cantando como en la luna, el oso ya otra vez ahí está ahí. Agarra su guitarra y le golpea con la guitarra. La guitarra tiene también sus razones. La cruz tiene, el rosario. ¿Cómo podemos defendernos de China? Como decía, no merecen los chinos tener a Jinping. Desde que yo, bueno, he hablado de su esposa Jiminse, Jinping o Huaspuisa, se sentó Jinping, de su esposa Yiyuan y de su hija, grandemente estos días y los que me gritan. Pero donde yo vaya siempre va a haber un oso al lado mío, detrás mío payaseando, bailando o haciendo movimiento o delante. Te invito a que veas, como decía a Trump, que este es de la Agenda 2030, este Marco Rubio, que lo va a traicionar y va a querer entregar el poder a Elon, para que tenga mucho cuidado. Nosotros vamos a dar aquí nuestra vida y él sabe bien que todo lo que yo digo aquí es verdad, porque son ellos mismos lo que están haciendo, trabaja con China. Entonces, estaba viendo el video vamos a hablar primero sobre el amor. El amor debe tener tres cosas. Primero, la justicia. Segundo, debe tener la verdad. Y tercero, los buenos frutos. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que es amor verdadero lo que están hablando y diciendo? O si es verdaderamente esa persona te ama, primero debe haber justicia. Porque ya decía que sin justicia no hay amor. Vamos nosotros despacio. ¿Por qué el apuramiento también quiero hablar? Y el significado de la campana antes de que pero vamos a escuchar nuestro corazón, como decía, antes de que yo diga la palabra, ya está, como decía la Virgen, crean a mi hijo, crean en el amor, en el peor momento cuando yo decía, porque Jinping, China es el asesino de Lía, el asesino del todo mundo árabe. Por eso decía, y la Virgen, escuchen lo que dice, crean en el amor, crean a mi hijo. Y el amor requiere tres cosas, justicia, verdad y buenos frutos. Mientras nadie me creía, estaba viendo anoche a los venezolanos. Encima de eso, como decía la Virgen, me van a traicionar, que van a traicionar a la Virgen los venezolanos. Como decía, si esto Trump hiciera en Cuba o en, como se dice allá en otros países, la gente, yo veía cómo la gente lloraban todo. Imposible, yo empecé a llorar tanto porque me recordaba todo el sufrimiento de la Virgen, todo lo que la Virgen trabajó, hizo, todo lo que ayunamos, pasamos, rezamos para que esa nación se liberara. Y los buenos
venezolanos, ahora van a ver ustedes que los comunistas ya andan comprando de aquí para allá gente para reunir y hacer su manifestación. Los niños venezolanos están intercediendo por Bolsonaro, porque Bolsonaro había salvado a muchos niños cuando era, no solamente porque no ha legalizado el aborto. ¿A cuántos niños portugueses, brasileños ha salvado dejándole vivir, dándole vida? Imagínense ustedes la libertad de decidir. Y los niños de Venezuela están pidiendo ante el Padre, Lula, si no le sueltas a Bolsonaro, me iré aquí. Ay, desde aquí voy a dispararte. Suelta a Bolsonaro. Es inocente, un verdadero inocente, porque pudo haberte matado con un golpe sabiendo que le han robado el único y verdadero presidente. Antes de que la Virgen se mueva, te estoy dando esta opción. Mira que no te estoy pidiendo tu poder. Suelta a Bolsonaro. Es lo único que te estoy pidiendo aquí con la Virgen. Como decía el lavarropa de Bucalele, que le pongan un lavarropa, ahora salió todo a luz. Su abuelo era un contrabandista, su padre era un lavador de dinero y todo desmiente, ¿no? Que esperen a lo menos que diga todas mis palabras para que se cumpla, porque antes de que diga, escuchen esta profecía que tú mismo has escuchado hace unos días atrás, el año pasado. Decía la Virgen que los negros van a arreglar a Macron. Y he visto la noticia que Nigeria declara la guerra a Francia. Y no solamente a Macron, sino también al rey Felipe. Dice la profecía que le va a arreglar al rey de España. Aquí nosotros vamos a dar la vida por la verdad. Una cosa no quiero que me malinterpreten los negros, porque el Padre los tiene como ejemplos. Quiero preguntarle a los negros esta pregunta. ¿Qué tienen los estadounidenses? Tienen los ojos, las manos, los pies. También ustedes tienen. Tienen los ojos, manos, pies, alma, vida. Tienen la bendición del Padre. Cuando Bergoglio bendijo a los putos para que sean sacerdotes, el Padre dijo, han perdido al mundo africano. Y tienen mucho trabajo. Ahora yo digo, ¿qué tienen los chinos que yo no tengo? Son feos, son miserables, son asesinos. A lo menos yo no soy feo, no soy miserable y trato de dar la vida por el Señor. A ver, ¿qué tienen los estadounidenses? Son ricos, el propio Padre los bendice. También ustedes tienen fortaleza, tienen montes, tienen isla entera. Investiguen cómo ellos van a ser ricos y ustedes también pueden. Tienen más riqueza que ellos. Ustedes deberían de ser el ejemplo para el mundo, dar de comer, dar de trabajo, riqueza. No quiero que me malinterpreten. Y si me van a matar por eso, yo aquí digo la verdad, que tengo esperanza en ustedes. Imagínense ahora, Prevost bendijo en público y ha perdido a todo el mundo. Esto es solamente cuestión de tiempo. Solo hace falta que suceda alguna desgracia, como decía, que me agarre. Miren ahora, he visto una noticia ahí
decían, ya te han, ya te han dado. Eso es el pensamiento de los demonios. Y yo lo único que digo, van a morir todos, según mi padre. Primero los policías le dispararé, luego según el arcángel San Miguel y la profecía de la Virgen. Como decía cuando contemplaba a los niños, me decía el Padre, esto un día me van a disparar. Van a dispararle al Padre y al ejército de Dios. Por eso es que siempre, y yo me quedo con la voz del Padre, porque es eso nada más. Como decía, miren ahí el video del rapero, como lo desnuda, los describe, los reconoce. Porque yo por el I ya le reconocía, por más que se vistan de polaco, italiano, de croato, actúan siempre de la misma forma. Como dice Mirjana, el lobo puede cambiar de ropa, de pelo, de idioma. Esto no dice ella, pero estoy diciendo, pero nunca de maña. Siempre mata, siempre roba, siempre destruye, siempre informa. ¿Quién te preguntó los pecados de tu hermano? Si no puedes amar al hermano que ves, ¿cómo vas a amar al Dios que no ves? Ustedes dicen que aman a Dios. La Virgen dice, de nuevo los invito maternalmente a orar sin cesar por el don del amor, amar al Padre Celestial sobre todas las cosas. Y aquí vamos a dejar que el Padre hable a través de su palabra. Vamos a escuchar, porque una cosa antes de que ellos piensen, cuando tú agarras la Biblia, dice Pedro, por causa del prevos o de esto anticristo, se desprestigia, se odia. Yo por agarrar el rosario me llaman de homosexual, por leer la Biblia piensan que soy. No somos demonios. Nuestra dignidad de ser humano, somos imagen y semejanza de Dios. La Virgen dice, sus ideologías que destruyen nuestra vida espiritual y es pasajera. Ahora, ¿por qué el apuramiento? ¿Por qué ellos siempre como estos se ponen detrás o delante y quieren que tú corras caminando, corriendo? ¿Cuál es el sentido? Porque no quiere que tú disfrutes el lugar, el momento. Como decía, mira esa escena, cuando estaba sentado cenando con su novia, y viene el oso y ¡bam! Rompe el vaso, rompe todos los vasos, le ponen, hace el pac, pac, lo que a todo el mundo, asustan a todos, no le dejan el pac. El rapero se levanta y le da una paliza. Lo que tú estás viviendo, no solamente yo, como decía. Y el que estaba viendo el video de los venezolanos decía, la esposa, a lo menos no me odien por haberle dicho la verdad. Decía, si mi esposo hubiera visto eso, y lloraba, que fue asesinado por Maduro, su esposo. Estaba en otro país y lloraba. Imposible no llorar, como decía. La gente lloraba, todos se arrodillaban, auxilio pedían, de tanta alegría. Imagínense solamente una persona que tiene experiencia, a lo menos yo no tengo documento, y el miedo, la angustia, a veces la desesperación. Fuimos desterrados de nuestros países, la persecución cristiana.
solamente uno, ellos se cierran, comen tranquilo con su documento, nos tratan como basura. Me decía ayer, después de hacer todo el video, me decía el Señor que María Pavlovich y su gente van a ser echados todos de Italia. Acuérdense de esta profecía. Cuando suceda, que ya Cristo le había profetizado por los putos. ¿Yo qué hago cuando la última vez me echaron? Voy directamente a la palabra de Dios y digo en mi corazón: Señor, tú que has dicho, le aseguro que no recorrerán toda Jerusalén hasta que el Hijo del Hombre vuelva. Y antes de que los apóstoles y los discípulos recorriera toda Jerusalén, Jesús ya volvió resucitado, se le apareció, cumplió sus propias palabras. Imagínense ustedes, antes de que ustedes recuerden cuando se les echa de los países, solamente vayan a consultar a la palabra de Dios. ¿En dónde está eso? El apuramiento, ya sabemos por qué el diablo nos apura, porque no soporta la paz. Quiere que nos desesperemos, que comamos todo rápido, que esto, que aquello. No quiere que tú estés en paz, tranquilo, y como decía, es a estos osos, a estos comunistas chinos pesechistas, lo que yo siempre reconozco y los echo, y enseguida sale el sol. 33 veces la señal. Ellos estudian cómo atajar 77 veces. Invoco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo único que a ellos le queda, a estos hijos de protestantes, es la violencia. ¿Y tú cómo puedes desarmarlos? ¿Cómo puedes tú sacarle esa violencia? No solamente verbal. Aquí van a escuchar cómo gritan, amenazan, calumnian. Ahí en el video, si tú ves, esa es tu vida. Y lo que yo estoy viviendo diariamente aquí y lo que todo el mundo está viviendo. Si tú manejas ese video, vas a reconocerlo completamente y fácilmente. Es a esto que tú estás echando a todos, para que a lo menos el tiempo se abra, haya menos brujos, menos, como se dice, informantes. Por eso la Virgen ha dicho, es la profecía de Medjugorje y la limpieza. Un día me dijo la Virgen, estás viendo lo que Lucía vio en Fátima y viviendo lo que Mirjana en Medjugorje. Imagínense ustedes lo que estamos viviendo. Y en el Salmo 90 dice claramente que Dios confirma su palabra, como nuestra madre, la Siadah, la que confirma la palabra de Dios, la profecía. Y antes de que yo profetice todo, ya se cumple. ¿Y cómo podemos negar lo que nosotros mismos estamos viendo, viviendo, palpando? Y es a estos osos comunistas, pesechistas, hijos de Lutero, antes de que el comunismo no existía. Ese nombre no se utilizaba antes de Carlos Marx. Se utilizaba socialismo, nacionalismo. Pero con el Hijo, para que tú entiendas a estas personas y comprendas lo que decía a los jugadores coracos. Porque el comunismo no solamente está golpeando, matando, robando a la verdadera iglesia. Miren cómo tiene a los católicos. Secuestrados, torturados, asesinados. Ahora Prevost se está preparando para su último golpe
que va a hacer que las mujeres confiesen, hagan misa, profanen todo lo que puedan. No solamente en la iglesia, sino también en la ciencia. Mira cómo está el mundo, sin remedio, sin trabajo, sin educación, como decía Bergoglio. Cuando vi el video, lo que resplandeció y dio a luz fue la camiseta de la selección de Venezuela. Y eso fue lo que yo he dicho a Bergoglio. Bergoglio, es imposible lo que tú quieres hacer. Hasta 2030 les voy a dar que llamen papa a Prevost. Después de 2030, cuando todo sea obligatorio, la vacuna, la guerra, el hambre, van a venir a buscarme si aún sigo vivo. Y les diré como el Padre. Sí, es un falso papa el que se está revistiendo el gobierno de Italia. Pero lo van a pillar con ese video, cómo se mueve, cómo actúa. Y cuando vengan a pedirme auxilio, les diré, vayan a Prevost a pedirle ayuda, vayan a burlarse de Prevost, a echarle, que él los salve la inundación. Como el Padre ha hecho con Israel. Cuando te hablé, no quisiste escucharme, te pasé la mano, no quisiste agarrar, te di instrucciones, te llamé, no me atendiste, ahora ya es tarde, el tiempo de la justicia. Pero vamos despacio, nosotros vamos a escuchar nuestro corazón. La palabra de Dios, como decía, tiene poder, autoridad. Es el que está haciendo callar a todo el mundo, a todo el pueblo. Y no está de más avisar lo que Cristo ha dicho. Alégrense cuando por causa mía los persigan. Pero no por eso nosotros podemos abandonar a Dios en su palabra. La única forma de vencer al espíritu sin sentido, ese que quiere sacarte tu juicio, es con la palabra de Dios, teniendo una base bíblica, para que no te engañen, porque como decía Mir, en el manicomio había uno, soy soldado, soy soldado. En realidad decía eso porque no querían que lo matase, se estaba haciendo, por miedo. Y la palabra de Dios te va a dar la valentía. Aquí el 90 y el 100% que no sirven y tienen miedo porque no conocen a Dios en su palabra. Te llaman de protestante, de cualquier cosa. Pero luego te preguntan, ¿cómo es que eres tan valiente? ¿Cómo es que esto? Porque ahí está la palabra de Dios. Es probada 7 veces en el fuego, dice. Lee la Sagrada Escritura para que te dé vida. Ahora voy a explicar el misterio de la campana. Un día un soldado se levantó y asustó a todo el mundo y dijo, quiero un trabajo fuerte. Y el encargado, bueno, vas a ir allá en la chacra en el fondo, máquina. Le envía. Luego de noche se apagan todas las luces y se acerca al encargado y le dice, padre, le dice, no podemos dejar la luz prendida en el baño. Había sido Ipuyayucacara, era muy miedoso, tenía miedo a la noche para ir al baño. Y una persona dijo, Mai, Obeataja, Peña no pabe campana, me dijo. ¿Quién para ir a golpear su cabeza por la campana? Dijo. La campana significa fe, que Dios está por esos payasos que están
quiquilleando ahí en el baño, están haciendo ruido para asustar a la gente. Y si es un demonio, la fe está. Hay que creer en Dios, que Dios ha sometido a los ángeles con la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, someto a todos los espíritus. O si hay algún animalcito que está silbando por ahí, bueno, te someto, animal, en el nombre de Jesús, a los pies de la cruz. La fe, un día estaba lloviendo y goteaba toda la casa. Y dijo el carnicero, Maico, la ya pues, o falta pego, dijo. Y el que ha hecho estaba delante de él. Dijo, ¿quién fue el que hizo esta casa? ¿Cómo hace falta que...? Y el constructor estaba delante de él mirándole. Y todo el mundo se quedaron pasmados porque esto es lo que está pasando aquí. Como decía el padre, venía caminando y decía, los carnearé para que me respeten. Y le respondí, ese yo ya no sé hacer. Eso ya depende de ti. A mí me van a carnear seguramente, pero ya corresponde al Padre el respeto. Ahora que vamos a estar entrando en la Semana Santa, mira el miedo por decirte la verdad que hay en tu corazón, el pavor. ¿Y qué va a pasar de ti cuando estés delante de Dios? Cuando vayas a pecar, como dice el Padre a Eva, que cada vez que fornicas, el dolor entrará en ti. Cada vez que tú pecas, fornicas, eres impura o impuro, tendrás dolor. Por eso dice la Escritura que el pecado tiene un salario y es la muerte. Un pecado lleva a otro pecado. ¿Y cuál es? Cada vez que el hombre fornica o tiene relaciones, no encontrará comida, no encontrará trabajo. Maldito eres, Adán, no te dará la tierra más que espinas y cardo. Ahora van a entender por qué hay. Porque el deseo carnal es el que lleva a la guerra, como decía. Ahí comienza la guerra espiritual a través de los chismes, de la mentira, de las persecuciones. Pero vamos despacio nosotros, vamos a estar entrando en Semana Santa y cada palabra que nosotros decimos debe tener tres cosas: prueba, buenos frutos y debe tener las obras. Ahora, un día le preguntaron al Señor, Señor, ¿qué fue lo que más te dolió? Y me hace acordar la canción de los chinos que estaban haciendo. Decía, la canción se llama Corazón de Vidrio. Y perdón por romperte el corazón, decía. ¿Qué fue lo que más le dolió a Jesús? Le preguntaron, ¿fueron tu corona de espinas? ¿Fueron los clavos? ¿Los golpes? Jesús le responde, la traición de Judas. Porque Judas vio a Jesús caminar sobre las aguas, vio los milagros, multiplicar los panes, durmió al lado de él, comía, bebía, era su, ¿cómo se dice? El que guardaba las cosas. Tesorero. Como decía el Señor, no le elegí yo a los 12, uno de ustedes es un diablo, el hijo de la perdición.
¿Y cómo nosotros podemos reconocer a Judas? Es amigo de los sacerdotes. Recuerden, como decía, que será ya decía un padre. Ten cuidado, hijo, con lo que vas a hacer. Porque son los sacerdotes los que mataron a Dios. Y fue Anás y Caifás quien mandó crucificar. Por eso Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La traición. ¿Qué es la traición? Que tiene trato con los sacerdotes. Ve, págame esto, iré a darle un beso, te mostraré dónde se reúnen, de noche, tal lugar, tal hora. Aquí nosotros denunciamos el pecado. Aquí van a entender todos ustedes por qué denuncio tanto a los que persiguen a la Virgen. Ahora lo único que les queda a ellos es el golpe. Pero ahí entra Nuestra Señora de las metrallas. Ya lo único que debemos hacer es justificar, emparejar, que haya justicia. Sabemos quiénes son. Bueno, tanta información de alguien que nunca tú has hablado con él, ni le conoces para que te grite tus pecados y de tu tatarabuelo. Dragón maldito, la antigua serpiente prebotista. ¿Cómo vas a saber lo que yo digo aquí? Primera pregunta. ¿Cómo tú sabes lo que yo digo y hago aquí? Informante, espía, perseguidor de cristianos. Ahí van a ver en el video cómo persiguen a los seres humanos. Vamos despacio nosotros, vamos a escuchar lo que dice el Padre. Como decía cuando comencé a construir la casita, el Padre me ha dicho, haz lo más pequeño que puedas. He visto, Jinping vivía en una cueva. Pero si tú preguntaras al Padre, ¿por qué ama tanto lo pequeño? ¿Qué tiene que ver lo pequeño? Porque si tú ves, no vamos a entrar todo ahí, porque durante que yo he construido, como en tiempo de Salomón, la gloria de Dios se manifestó. Cayó Bergoglio, cayó Biden, Medjugorje fue aceptado. Como decía el milagro del pozo, más de 300 días de sol. Y si nosotros no hacemos nada de esto, los brujos van a seguir viniendo de a uno, de a dos, de a 1000, como dice en el Salmo 91. Ayer estaba explicando paso por paso y dice claramente que la palabra de Dios sea tu defensa, pero vamos a dejar que el Padre hable sin profanadores. Lo importante es que nosotros aquí vamos a explicar como Cristo el significado. Si me equivoco, pueden corregirme, ¿por qué no? Pero Cristo no se equivoca. Es lo que al final siempre sucede. El demonio trabaja para desmentir las profecías, pero es lo que siempre se ve, se escucha y se vive. Escuchen, tú que vives al amparo del Altísimo y habitas a la sombra del Poderoso, di al Señor, refugio mío, fortaleza mía. Dios mío, en ti confío. La propia Virgen, por boca de María Pavlovich, dice, cuando le preguntaron sobre en qué idioma habló la Virgen, ya el año antepasado, cuando Bergoglio estaba en vida, decía, tiene Biblia protestante, Biblia fotocopia. Y yo aquí desde el principio, que el sentido, el significado, bueno, decir, querer, amar, te aprecio. El significado es lo mismo, es el amor. Decir, odiar, no te quiero, te desprecio, el significado es el odio.
Y eso María Pavlovich explica claramente y dice que no es tanto la palabra, sino el significado. La persona entiende claramente, bueno, yo no tengo dinero para comprarme la versión 72 de los judíos, la primera Biblia católica, o el Vulgata, o el... ¿Ya me entienden? Lo importante es entender el sentido, o si quieres como Pablo, como dice, de dónde proviene cada palabra. Dice, Él te librará de la red del cazador y de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. Su fidelidad será un escudo y coraza. No temerás los peligros de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que arrasa al mediodía. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, pero a ti ningún mal te alcanzará. Con solo abrir los ojos verás el castigo de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio y del Altísimo tu defensa. No te llegará la desgracia, ni la plaga rondará tu tienda, porque ha ordenado a sus ángeles que te protejan en todos tus caminos. Ellos te llevarán sobre sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre serpientes y víboras, pisarás leones y dragones. Algunos van a pensar cómo se asemeja la palabra. Es lo que todos los días vivimos aquí, entre víboras, dragones y leones. Lo libraré porque se aferró a mí. Lo protegeré pues conoce mi nombre. Me llamará y yo le responderé. Estaré a su lado en la desgracia. Lo libraré y acrecentaré su fama. Le haré disfrutar de larga vida y le mostraré mi salvación. Escuchen ustedes cómo el Padre describe a la Virgen. Esta predicación yo nunca en mi vida, nunca nadie me dio a conocer estas palabras, Sagrada Escritura, que son como el tesoro escondido, como aquel hombre que encuentra un tesoro. Como decía, guardar tesoro es de reyes, pero descubrirla es de Dios. Y escuchen lo que dice el Padre cuando por boca de Salomón describe a nuestra Madre claramente. Dice, ella es la perfección de la prudencia, pues ella misma es más radiante que la luz, porque la luz, dice claramente, da lugar a las tinieblas. ¿Qué palabra de aquí? Hasta los estudiosos dicen claramente que las tinieblas son la ausencia de la luz. Escuchen lo que dice. Con su pureza todo lo atraviesa. Es una exhalación del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del omnipotente. Quiero disfrutar esta palabra, indagar, vivir como decía Jesús, te dará vida la palabra de Dios. Alimento, la ropa, el cuidado, el amor, la paz, la alegría. Y escuchen cómo lo describe el Padre. Nada manchado entra en ella.
Es una irradiación de la luz eterna. Un espejo sin mancha de la actividad de Dios. Nunca he escuchado. Me hace recordar en tiempo de Nehemías, cuando el pueblo escuchó la palabra de Dios, empezaron a llorar tanto porque decía, yo atribuyo esto, la caída de Maduro, ya sea por poco o mucho, a los mensajes de la Virgen. Estos mensajes fueron lo que dieron el poder, la fuerza, la protección, la vida, el amor, la paz. Ustedes van a culpar a los inocentes, como a Dios, como a los profetas, como a Jesús. Pero eso es profecía. Aunque ellos no lo hicieran, yo no lo hiciera. Aunque Trump se hubiera acobardado, también quiero agradecer a Kim. Ya no le pediré nada más para que no le hagan daño. Me decía el Señor que no le pida más nada, porque quieren matarlo. Porque su nombre da fuerza a muchos. Si esto Trump hiciera en mi país, ay, 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 ya la gente lo hubiera adorado. Miren cuánto ha gastado la gente. No se mueve gratis, necesitan, y es justo. Y por eso ahora está retribuyendo todo lo que los Estados Unidos han gastado para liberar a ese país con el petróleo. Justicia. Por eso se están matando todos, peleando. Y me decía el Señor que hiciera algo, porque falta un segundo limpieza, que aún no ha limpiado todo. Y por eso decía que el pueblo tenía miedo para salir a festejar, porque están todos ahí, sus hijos, su gente, que quieren matar a los que se alegran delante de ellos. La venganza. Por eso digo aquí, consagro toda venganza en el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por intercesión de la Reina de la Paz, del Arcángel San Miguel. Escuchen, es un espejo de Dios, que María es el espejo de Dios. Miren lo que dice, el propio Padre lo describe. Una imagen de su bondad, dice claramente la Virgen. Aunque es una, lo puede todo. Sin salir de sí, todo lo renueva. Y entrando en cada época de las almas santas, hace amigo de Dios y profetas. Porque Dios solo ama a los que viven con ella. Ella es más bella que el sol y supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz sale vencedora, porque la luz tiene que dejar paso a la noche, pero no hay maldad que se imponga a la sabiduría. Ella despliega su fuerza de un extremo a otro y todo lo gobierna con acierto. La mujer, como decía, ¿con qué ejemplo yo podía nombrar amigo? Ayer hicimos las 3 pruebas a las videntes. Más de 90 visualizaciones, ni se veía nada, que es la verdad. La gente quiere escuchar. Miren cómo los demonios ahora, ellos sí que van a hacer lo que yo digo. Se ponen todo lente, repiten lo que yo digo y hago. Pero los buenos van a tener miedo de las burlas. ¿Y dónde está? Ahora vamos a hacerle una pequeña prueba a Mir. ¿Dónde ella está en la Biblia? Aquí, Sabiduría 7, 26 al 30. Lucas 1, 26. Una niña de 14 años, 15 años para adelante, que ha dicho sí a Dios Padre. Miren cuántas almas se ha salvado. Sacerdotes, obispos, cardenales, laicos, familia.
con un niño en los brazos huyendo de Herodes, que es el gobierno. Como decía, ¿por qué denuncio tanto a los que viven en esos hoteles, los comunistas, que persiguen a los cristianos? Porque yo no creo y nunca he visto que un cristiano salga, te cierre, atente contra tu vida. Una persona que viene a rezar, a bendecir, como decía la Virgen, sean bendición, sean señal, sean diferentes. Y donde los videntes están en la Sagrada Escritura. Si tú lees desde el Éxodo, la salida durante 40 años hasta el Apocalipsis, están ahí, son vivos. Todos sus frutos, sus obras, sus padecimientos en el libro de Job han perdido todo, algunos su familia. Y el Padre, ella es la emanación, una exhalación del poder de Dios, pura de la gloria del Omnipotente. Por eso nada manchado entra en ella. Como decía, ¿cómo nosotros podemos reconocer a estos enemigos? Y por sus palabras, por sus movimientos y sus frutos. Tres cosas. Las obras. Solamente quieren matar, robar y destruir. Y como dice, se hacen daño a sí mismos. Mientras que tú le llevas la vida, ellos quieren solo la muerte. ¿Y por qué eres muy fuerte, muy directo? Porque así únicamente el pecado es muy fuerte. Ve a ver el que está adulterando. La sexualidad, dice Salomón, es fuerte como la sangre, como la muerte también, dice David. David, que con toda su piedad cayó en el pecado. Un día tuve una visión después de decir una cosa, tuve una visión. Vi que una nación entera se desnudaba ante mí. Ustedes van a ver donde yo me voy, las mujeres siempre vienen y se desnudan ante mí. Ya mucho le he preguntado al Señor, ustedes al instante, como tienen preparación del infierno, van a llevar toda la sexualidad. Pero esas personas tienen almas. Espíritu quiere decir deseo. Por eso tú debes cuidar tu espíritu, tu deseo, tu malo deseo o el buen deseo. Espíritu quiere decir pensamiento, debes cuidar lo que tú piensas. Por ejemplo, ¿cómo yo sé cuando digo el espiritito de muerte? Porque mi corazón se está llenando de muerte, de miedo, de desesperación. Y veo calaveras en mi pensamiento y mi imaginación se imagina todo de lo peor. Te van a cortar las manos, los pies. ¿Y cómo yo combato? En el nombre de Dios Padre, de la vida de Jesucristo y del Espíritu Santo, el Santo Rosario, la palabra de Dios, los mensajes de la Virgen. Como explicaba ayer, ahora van a entender con razón que fue corriendo en la casa de una persona el día que iba a morir. La persecución, a lo menos, crean a Medjugorje por su persecución. Como decía, en primera fila están siendo traicionados la Virgen y los hijos de la Virgen. Bienaventurados los que agarran mi palabra de por sí, porque es para buenos y malos. Si tú no eres culpable, entonces ¿por qué me atacas? Si tú eres inocente, ¿por qué quieres golpearme? ¿Cuál es el problema? La libertad de expresión, de decidir, como Bolsonaro daba en su tiempo a los portugueses. Y miren ahora dentro de poco, vacuna obligatoria, COVID, están muriendo.
comen de los órganos de los pobres chicos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para liberar a los pueblos y a las naciones de la ignorancia, que es el peor pecado? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No en vano la Virgen dice, mi hijo con su luz. ¿Y qué es la luz? La verdad. Espíritu, alma, quiere decir deseo. Espíritu de malos deseos, pensamientos malos, imaginaciones malas. Alma también quiere decir sentimientos. Por eso decía la canción, de herirte tus sentimientos con palabras directas. Y ellos, los de Jinping, estudian y practican. Vas a ver el oso en una jaulita, cómo practica todo lo que va a decir y lo que va a hacer día y noche. Nosotros aquí ni practicamos, sino que nos dejamos inspirar por Dios, por el Espíritu de Dios. Aunque los demonios quieran manipularnos, siempre yo les llevo a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Como decía, un día vi un video y los que estaban actuando decían en su corazón una cita bíblica que yo he dado. O sea que estaba leyendo aquí, que es la palabra de Dios el que tiene poder para mover al mundo entero y librarnos de las amenazas, de la muerte, del miedo, de la cobardía. ¿Cómo es posible que tú tengas miedo del hijo de los protestantes? Si tú conoces la vida de Lutero, entenderás, como decía, crees que Dios existe es porque no conoces que hay alguien superior en ti. O como decía el Che Guevara, mi nombre es la lucha. Entonces mi nombre es penitencia. Y tú dime tu nombre, ¿cómo tú te llamas? Violencia, cobardía, adulterio, pecado. ¿Y cuándo vas a llamarte valentía, amor, paz, sabiduría, inteligencia? A los buenos mismos, para que sean valientes. Mira que te estoy ofreciendo un cupo, que en el cielo hay un espacio vacío para mártires. Si nosotros no llenamos ese lugar vacío, nunca el Padre va a actuar. Cuando el hombre se para, Dios se para con él. Cuando el hombre actúa, Dios actúa con él. Como decía, estas piedras no se van a mover solas. Necesitan tus manos, necesitan tus pies, tu inteligencia, tu movimiento. No crean que yo solo voy a poder hacer todo. Como dice la Virgen, los necesito. Y como decía, son todos traicionados, perseguidos. Dejan sin pan, sin comida, sin trabajo, sin esperanza durante 40 años. Y miren ahora lo que me van a hacer. Me van a echar a calumniar. ¿Por qué? Por haberles dicho la verdad. Imagínense ustedes. Y la gente, ¿y por qué ya no te vas con ellos? Porque no quiero vacunarme. Porque no quiero la agenda. Porque no quiero que se mate más gente por este COVID. Como decía la Virgen, quieren enfermarte, no te sientes. Mantente parado cuando las plagas, Salmo 91, están pasando, para que no te entre su enfermedad. Reza el rosario a la señal de la cruz. Ni la peste alcanzará tu morada. Invoca a los ángeles, invoca a los santos. ¿Y cómo nosotros podemos vivir la Semana Santa, el tiempo de Cuaresma?
Lo primero que debemos fijar es nuestra mirada en Jesucristo, cómo Él vivió el tiempo. También podemos mirar a la Virgen, no como los bergolianos. El fracaso de Jesús fue morir en la cruz. Ahí le mostré el video, el patriarca le gritó: eres un hereje. Y los otros: tú no eres papa. Todo el mundo sabe eso. En Roma, más de 10.000 personas le gritaban pirata. Y miren aquí cómo Jesús le está dando de beber su propio veneno a los comunistas, revelando que son protestantes. Porque si tú ves el odio de Martín Lutero que tenía al Papa, vas a entender el odio que tiene Carlos Marx a Dios, a la religión. Por eso la Virgen dice que el odio no distingue, que para él todos son iguales, que solamente el amor, aquí tenemos amor. Distinguimos el pueblo, como dice, no culpamos al pueblo inocente, sino a los que persiguen a la Virgen, para que los pueblos no nos maldigan y las naciones no nos desprecien. Hay que culpar al culpable y proteger al inocente. Que tengan valor. La salvación está en los valores, dice la Virgen. Que sean ejemplo. Que demuestren su amor a Cristo día y noche. Por encima de todas las persecuciones. Y de lo que Cristo nos pide hacer a través de su Santísima Madre. Ahora vamos despacio a ver si el Padre quiere hablar. Porque la gente es muy sensible, como dice la canción, corazón de vidrio, y perdóname por romperte, porque el mal sabe cómo herir a los buenos. Por eso la Virgen dice: con su espada de odio y sus blasfemias cotidianas traspasan mi corazón. Y una persecución de 10, 20, 30, 40. Bueno, yo voy a entrar en el pensamiento de ellos. Demasiado no le gusta al Padre que se le habla de Satanás. Satanás, ja, a tu hija Eva. Ja, mira Satanás cómo tiene a tu hijo. Lo que te ha hecho en la cruz, ja. ¿Saben qué me va a hacer el Padre? ¿Qué me va a hacer Jesús? Y eso es lo que ustedes hacen día y noche a los cristianos. Investigan, indagan y conocen quiénes son sus enemigos, sus pecados, y todos los días, como decía, ¿cómo puede ser posible que yo vaya a perder mi tiempo, abandone a mi esposa, los regale a la muerte, a mis hijos, para ir a perseguir a esposa ajena, hijo ajeno? Luego le sucede algo y la causa que tu propia conciencia te acuse como culpable es de lo peor. ¿Y dónde vas a huir de tu conciencia? En ninguna parte vas a ir de esto. Eso decía los rusos. Cada soldado ruso que están muriendo en la guerra es por mí, es por ti. Gracias a ellos se ha abierto todo. Aún existe la libertad. Aún la gente puede, a lo menos cuando alcé el video enseguida borraron. Tuve que hacer otra cosa para que se vea. Si es que ya no han borrado nuevamente. Entonces, Dios habla en el deseo, en el pensamiento, en la imaginación, en el sentimiento. Bueno, de repente tengo miedo. Me imagino que me golpean y pienso que me atacan las vacas. Entonces, ¿Dios es el que está viniendo? No, son los de la mafia.
De repente veo la luz en mi corazón, siento alegría, paz, amor y una seguridad. Dios me cerca con sus ángeles, me protege con su amor. Es Dios el que está viniendo. Lo mismo pasa en el corazón. Cuando Dios me habla, me llena de alegría, me llena de paz, me llena de amor, porque la locución y las visiones son lo mismo, tienen el mismo defecto, tienen el mismo poder, tienen la misma obra. Y ofrezcan al Padre como la Virgen lo ha hecho en la cruz. Padre, te ofrezco a mis hijos, te consagro. Cada vez que el demonio te amenaza con quitarte algo, bueno, consagra a la Virgen. Ofrece al Padre si es tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Entonces, como decía la Virgen, los invito a que conozcan la palabra de Dios, a que conozcan los mensajes de la Virgen. Vamos a terminar con esto. Lo primero que quiero que el Padre te dé, si es su voluntad, la valentía para el bien, no para el mal. La sabiduría, la inteligencia, el reconocimiento, la distinción, la paz, como dice la Virgen, para que tengan más amor cuando van a sufrir, cuando van a estudiar, cuando van a trabajar, cuando van a hacer el bien, cuando van a dar, que borren más sus pecados, dando más al prójimo. Cuando más tú das, más pecados se te están borrando. Un rey muere y va ante el juicio. Y el arcángel Miguel pesa un lado su pecado y el otro lado se aparece la Virgen con un rosario. Pone el rosario en la balanza y un solo rosario pesaba mucho más. La penitencia, la oración, el sacrificio, el ayuno. ¿Qué estás esperando? Pon ese miedo ante el pecado, ante el mal, como dice la Sagrada Escritura. Entonces, que por intercesión del arcángel San Miguel nos conceda la gracia, te conceda la paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.